Pues bien, el Instituto Bíblico de la Unión Iglesia del Señor se complace en comenzar y le agradece su participación a esta cátedra que se denomina Cristología. La Cristología, sin duda, es un profundo y fascinante estudio de la obra hecha por Cristo. Y la verdad es que para nosotros como instituto es de una importancia increíble poder transmitir a todos ustedes, ¿cierto?, a través de nuestro pastor Guillermo Valenzuela, ya se los voy a presentar, esta cátedra de Cristología. Él tiene una tremenda trayectoria como pastor maestro, así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a todos. Dejo con ustedes a nuestro profesor, el pastor Guillermo Valenzuela, que está trabajando con nosotros en nuestro instituto bíblico ya de hace un par de años. Pastor Guillermo. Buenas noches, hermano Alejandro, buenas noches, pastor Rocha, buenas noches a todos los consiervos que están presentes, a todos los hermanos que se han conectado en esta instancia, en forma muy especial también a mi colega Amelia, que es una bendición para nosotros que ella pueda participar de estas instancias, y realmente contentísimo de poder hoy comenzar y dar inicio a esta estudio, ¿ya?, que es Cristología, que es una doctrina, ¿ya?, del cristianismo. Por lo tanto, nos va a permitir conocer aún más todo lo que es los aspectos de la persona de Jesucristo, ¿ya? Antiguamente solo lo conocíamos a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que en lo particular estoy muy contento y una gran bendición para poder compartir esta enseñanza junto a todos ustedes. Y como es habitual, ¿verdad?, y nuestra dependencia lo requiere, vamos a orar a nuestro Dios. Le voy a pedir a mi pastor Jorge Rocha que por favor nos acompañe en esta oración de inicio de este curso que es Cristología. Señor, agradecemos este gran privilegio que tenemos en esta noche de poder, Dios mío, sentarnos a la mesa, Señor, para escuchar su palabra. Creemos, Señor, que es un alimento espiritual que usted hoy nos regala para poder nutrir nuestras almas, nuestros corazones. Señor, poder conocer de su escritura nos aumenta nuestra fe. Conocerle a usted nos agrada, Señor, porque aprendemos a saber en quién hemos creído. Y pedimos, Señor, que en este momento su Espíritu Santo pueda tratar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para recibir esta dulce palabra, Señor, que hoy estará bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este gran privilegio, gracias por este enorme placer de poder estar a la luz de la palabra estudiándola, Señor. Muchas gracias. Pedimos su bendición, su dirección para el maestro y nuestra atención, Señor, para escuchar su palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias, pastor. Voy a pedirle a mi hermano Alejandro que por favor ya me habilite. Está listo para poder compartir pantalla. Ya, gracias. Sí, ahí está. Pues bien, como les contaba, Cristología es un... ¿Oh? No olvidemos, maximícela, por favor. Ok. No. ¿Ahí? No. No era esa la idea. Abajo aparece... ¿Ahí ven todos? Ahí sí. ¿Se aprecia o no? Sí, yo todo lo veo perfecto. Ahí se ve bien. Se ve bien. Ya, pero vamos a la primera parte. Ahí sí. Ok. Ya. Como les contaba, Cristología es una doctrina netamente bíblica, ¿ya?, cristiana, aunque les suene un poco extraño, es como nueva este concepto, ¿ya?
y este estudio consiste justamente en un estudio muy profundo de la persona de Cristo, ¿ya? Es un estudio fascinante que tiene que ver justamente con la obra hecha por Cristo y que nace justamente en el profundo corazón de Dios y de su perfecta voluntad. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver? A la verdad es que este estudio consta de 3 módulos, prácticamente entre 1 año, 2 años, porque es muy amplio, muy extenso, pero en esta oportunidad solamente vamos a ver el módulo número 1 y tiene la siguiente temática: la presencia de Cristo, ¿ya? Que tiene que ver justamente con lo que comúnmente sabemos de Cristo, de que Él es eterno, de que vamos a conocer justamente todo lo que tenga que ver con su persona desde antes que se hiciera hombre, ¿verdad? Esa manifestación humana. Vamos a conocer también la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento y también en la eternidad, ¿ya? La eternidad misma de Cristo, todo esto justamente sustentado con bases bíblicas. La naturaleza de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, lo que justamente se conoce como la unión hipostática, ¿ya? No se asuste por conceptos nuevos que aparecen, porque son conceptos que reflejan en realidad lo que se quiere enseñar. Cuando hablamos de unión hipostática, nos referimos justamente a la doble naturaleza de Jesucristo. Estamos hablando de su naturaleza divina, como Dios, y de su naturaleza humana, como hombre, ¿ya? Por lo tanto, en eso consiste básicamente lo que es la unión hipostática. Vamos a ver también la deidad y la divinidad de Cristo, ¿ya? Porque es Dios mismo, todo sustentado con base bíblica. Y por último, los atributos de Cristo, entre otras características, ¿ya? Vamos a introducirlo inmediatamente, ¿ya? Acá nos da a conocer justamente esta diapo y nos da una bienvenida a este fascinante estudio de la persona de Cristo, llamado Cristología, ¿ya? Es un estudio que se divide en 3 módulos y que abarcan, entre otras cosas, temas principales como su preexistencia en la eternidad y también en la Biblia, la Escritura, sobre todo de una manera muy especial en el Antiguo Testamento, ¿ya? Como así también la existencia de Cristo en la historia de la humanidad y la humanidad misma de Cristo. De igual forma, en cada uno de estos módulos están incorporados otra gran variedad de otros aspectos muy importantes de la persona de Cristo, que abarca todo aquello relacionado con la obra íntegra hecha por Cristo en toda la eternidad pasada, en la eternidad presente y futura. Pues tanto es una amplia mirada a aquella persona divina que se hizo humana, ¿ya? Es muy especial este estudio. Fundamentación: ¿por qué es necesario estudiar, en este caso, Cristología? Porque es imprescindible, como hijos de Dios, conocer todos estos aspectos que por lo general en la iglesia se desconoce bastante. Por lo siguiente, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice que antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ya? Eso es lo que nos exhorta justamente el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para crecer justamente en la gracia y en el conocimiento del Señor. Es necesario que todos nosotros, ¿verdad?, sepamos acerca de Él, ¿ya? Ya no es suficiente decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino que hoy por hoy, con toda la intelectualidad que existe, con todo el ateísmo y con todas las otras energías que están muchas veces infiltradas en la iglesia, es necesario conocer con mayor magnitud todos los aspectos, la obra de Jesucristo, esa obra tan íntegra, tan amplia, ¿ya? Por lo tanto, esa es la base bíblica que a nosotros nos sustenta de la necesidad que hay de estudiar justamente esta doctrina que es la cristología, ¿ya? La cristología estudia lo que es la revelación bíblica, la revelación de la Escritura sobre nuestro Señor, ¿ya? Es un estudio sistemático, ¿ya? Y que se deriva justamente de todos los fundamentos básicos para el desarrollo de la fe.
Esa es la finalidad de poder estudiar cristología, de poder conocer estos aspectos que son muy desconocidos, nos va a permitir un desarrollo de nuestra fe en Jesucristo, ¿ya? Evidente que va a aumentar lo que es nuestra confianza, nuestra convicción con respecto a este Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Y que vino hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Para poder rescatarnos, para poder mostrarnos al Dios Padre. Por lo tanto, estos son los argumentos que nos permiten estudiar con mayor profundidad esta doctrina, ¿verdad? Por lo tanto, parece necesario insistir sobre la importancia de esta doctrina de Cristo. Una segunda fundamentación, ¿ya? Es que la cristología, por lo tanto, merece que tengamos una mayor atención en relación a la obra íntegra. Cuando hablamos de la obra, ¿perdón? Pastor Guillermo, disculpe. Sí. ¿Está con micrófono? Sí. ¿Con el micrófono del notebook o con algo distinto? No, el micrófono del notebook. ¿No se escucha? Se escucha bien, pero tiene algún chirrío que nos desconcentra. Ya. Qué lata, porque no estaba funcionando bien. Ya, no sé, continuemos, a ver cómo sigue. La señal. Ya, por favor, usted me va avisando. Ya. Como decía, la segunda fundamentación, ya, tiene que ver con que justamente este estudio se merece que tengamos una mayor atención con respecto a la obra de Jesucristo, de la persona de Cristo, sobre todo en la historia del hombre y también en la eternidad, ¿ya? Una tercera fundamentación es porque sencillamente Cristo es el tema central de la Biblia, ¿ya? No solamente los evangelios o el libro de Apocalipsis o las cartas epistolares de Pablo, ¿verdad? Hablan de la persona de Cristo, sino también aún en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y prácticamente toda la Biblia está centrada en la persona de Cristo, ¿ya? No en el Antiguo Testamento, no necesariamente con el nombre de Jesús o con el nombre de Cristo, sino que con otras nombres, por así decirlo, o con ciertas funciones, ¿ya? Como es el ángel de Jehová, como es el varón de la espada desenvainada en Josué, en fin, diversas manifestaciones, lo que se conoce en teología como teofanía, que son manifestaciones visibles de la presencia de Dios, en este caso del Dios Hijo, ¿ya? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra escrita da testimonio de la palabra encarnada, ¿ya? Y a la vez la palabra encarnada da testimonio de la palabra escrita. Por lo tanto, como decía, vienen ahora una gran variedad de bases bíblicas que van a sustentar justamente la presencia de Cristo, su eternidad, ¿ya? Y todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y sigue haciendo justamente en la eternidad presente. Por ejemplo, en Lucas 24:27, ¿ya? Ahí nos revela que dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él, Jesús se refiere, que declaraban todas las escrituras lo que de Él decían, ¿ya? Este pasaje nos habla justamente de cuando Jesús iba con sus discípulos camino a Emmaus, ¿verdad? Y les da a conocer de que su persona, ¿ya? La persona de Jesús mismo, está registrada en todas las escrituras. Todas las escrituras nos hablan de la persona de Cristo, como le digo, de una forma muy enfática y muy especial, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento anticipa a Cristo y todo el Nuevo Testamento lo explica, ¿ya? Ahí Juan 16, capítulo 12 al 5, en el pasaje de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos revela justamente todo lo que Cristo efectúa a través de las Escrituras, todo lo que hace, y nos da justamente esa convicción de que Él ya existía, ¿ya? El Antiguo Testamento también nos muestra la participación del Dios Hijo,
de la persona de Cristo, como les digo, en diferentes eventos. Ok. Bueno, dentro de este estudio existen lo que podemos definir como conceptos clave, ¿ya?, de cristología. Cuando hablamos de conceptos clave nos referimos a términos, a palabras que van a ser muy nombradas en este estudio, como, por ejemplo, ¿verdad?, el mismo concepto de cristología, el concepto de la preexistencia, el concepto de la eternidad, de la divinidad, el concepto de la teofanía, de la doctrina de la Trinidad de Dios, el ángel de Jehová, ¿ya?, el príncipe del ejército de Jehová, el hijo de los dioses. Todos estos conceptos hacen referencia justamente a la persona de Cristo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Eso es lo más enriquecedor de esto, que estos conceptos, una vez que ya los compartamos, los expliquemos, nos va a ampliar mucho más el conocimiento, ¿verdad? El conocer a Cristo, no solamente como los evangelios del Nuevo Testamento, sino que en su acción, en su accionar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y eso todo va a ser sustentado con bases bíblicas. Y comenzamos con cristología, ¿ya? Para todos aquellos que por primera vez quizás escuchan este concepto, cristología, aparte de que es una doctrina bíblica, una doctrina del cristianismo, ¿ya?, es un término que corresponde a una palabra compuesta de Cristo, ¿verdad?, y que hace referencia a la persona de Jesús, ¿no es cierto?, y logía, que significa estudio. Por lo tanto, su significado, sin complicarlo aún más, sería el estudio de la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando alguien le pregunta, ¿y qué es lo que es cristología?, es básicamente el estudio de la persona de Cristo, ¿ya? Como decía, además de que es una de las doctrinas más elementales de las Escrituras, atención, no solamente del cristianismo, sino que de las Escrituras, o sea, toda la Biblia, la autoridad máxima para la Iglesia cristiana, precisamente pasa a formar parte de una de las doctrinas más elementales, ¿ya? El concepto de la preexistencia. Esta hace referencia, dice, ¿no es cierto?, a la existencia de Cristo antes de ser hombre o de su humanidad. Y aquí me quiero detener un poco para poder ser más explícito, en el sentido de que, por lo general, la gran mayoría de los nuevos creyentes, la gran mayoría de la iglesia, ¿ya?, sobre todo el grupo de iglesias que corresponde, ¿no es cierto?, al movimiento pentecostal, que es uno de los movimientos más numerosos prácticamente en el mundo, ¿ya?, se desconoce, ¿verdad?, este rol, este papel que cumple la persona de Cristo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Generalmente hemos conocido a Cristo desde la faceta de los 4 evangelios, como decía anteriormente, desde el punto de vista de los evangelios sinópticos. Se llaman evangelios sinópticos porque cada uno de estos evangelios no es que exista otro evangelio, sino que nos referimos a los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. A eso en teología se les conoce como los evangelios sinópticos. Y se llaman así sinópticos porque nos dan una mirada, por así decirlo, mucho más amplia de la persona de Cristo, ¿ya? Ahí nos muestra a Cristo en varias facetas. No es que un evangelio hable de una cosa, ¿verdad?, el otro evangelio de Juan hable otro tipo de mensaje. No, el mensaje básicamente es el mismo, ¿ya? El actor principal, por así decirlo, del evangelio es la persona de Cristo, ¿ya? De ahí salen prácticamente, ¿no es cierto?, todo lo que es el plan de redención que se le dan a conocer a las diferentes culturas, por así decirlo, porque cada evangelio está escrito a diferentes tipos de cultura, ¿no es cierto?, a los griegos, a los romanos, a los gentiles y a los judíos, ¿ok? Por lo tanto, esa es la diferencia que existe, en el sentido de que en general siempre conocíamos al Cristo de los evangelios, ¿ya? Pero sin embargo, este concepto de la preexistencia nos va a permitir conocer otra labor de Jesucristo, otra de sus grandes obras realizadas en el Antiguo Testamento,
¿verdad? No con el nombre de la persona de Cristo, pero sí con otros nombres que más que nada designan el rol que cumplía, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el famoso ángel de Jehová, ¿ya? El famoso ángel de Jehová, que es un ángel completamente atípico, ¿ya? Si conocemos bien las características de los ángeles, ¿no es cierto?, que la Escritura dice que son nuestros consiervos, ¿verdad? Son criaturas creadas en este caso, por el Dios Padre, pero en el caso del ángel de Jehová, ya es un caso muy, muy atípico, muy especial, ¿ya? Muy diferente, porque una de las características que tienen los ángeles es que a ellos no se les es permitido recibir adoración. La palabra ángel se describe o se define como mensajero, ¿verdad? Un enviado de parte de Dios a ejercer o llevar un mensaje, en este caso a la humanidad o a un pueblo o a una nación, ¿ya? O a la iglesia misma. Por lo tanto, este ángel de Jehová, como les digo, interviene en el Antiguo Testamento, pero todos ya los comentaristas, todos los entendidos, los teólogos, ¿ya?, han determinado, dadas las características, de que ese ángel de Jehová es la persona misma de Jesucristo. ¿Ya? La persona misma de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos del ángel de Jehová, no hay que entrar quizás en tantos cuestionamientos, sino que entender y comprender que es el Dios Hijo, es la persona de Cristo, que después, ¿no es cierto?, en la nueva dispensación se va a presentar como Jesucristo mismo, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, se nos demuestra bíblicamente hablando o escrituralmente hablando la presencia de Cristo, ¿ya? Antes de ser hombre o antes de su humanidad. Como lo dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Aquel Dios que se hizo hombre, ¿ya? Aquel Dios que se despojó de su divinidad, ¿no es cierto?, de su gloria, para venir a vestirse de un hombre, de un ser humano. Gálatas 4:4 nos comparte y nos dice de una manera muy especial que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Dios Padre envía a su Hijo para nacer bajo la ley, ¿no es cierto?, y nacer de mujer. Esa es la cita bíblica de Gálatas 4:4, ya dando a conocer de que ese Dios llega a un momento determinado, ¿verdad?, que se transforma en hombre, se transforma, ¿verdad?, y se hace humano, justamente para poder cumplir el propósito del Dios Padre y salvarnos, redimirnos, ¿no es cierto?, rescatarnos de nuestros pecados, ¿ok? Así que este es básicamente lo que tiene que ver con la preexistencia. Después viene el concepto de la eternidad, ¿ya? En donde, evidentemente, estamos hablando de la eternidad de Cristo, la existencia de Cristo desde antes de la creación o fundación del universo o del mundo, ¿ya? Cuando hablamos de la eternidad de Cristo, también nos habla de eso, básicamente, que Cristo es preexistente, ¿ya? Valga la redundancia. Guillermo, Él existe. Pastor Guillermo, ¿Sí? Voy a dejar de compartir para que usted lleve las láminas, porque para que ustedes sepan lo que nos está compartiendo. Comparta las láminas, por favor, Okay. la suya. Comparta nomás sus láminas. Perfecto. Ahí, ¿verdad? No se ven, Pastor Guillermo. Ahí sí. No, ahí sí. Ahí sí, Pastor Guillermo. Ya.
Continuamos entonces, pedimos las disculpas correspondientes ya por estos imprevistos. Sigamos con los conceptos claves de esta doctrina, de este tema que es la cristología, y nos vamos a la divinidad, ¿ya? La divinidad que siempre, ¿verdad?, hemos escuchado ese concepto y a veces no entendemos cabalmente qué significa. Básicamente es un término que hace referencia a un ser supremo, en este caso a Dios, ¿ya? La deidad, que es muy similar, hace referencia a una cualidad, o más que cualidad, yo diría que a un atributo, ¿ya? Un atributo de Dios, donde los principales atributos de nuestro Dios es lo que nos da a conocer acá, ¿ya? Eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, ¿ya? Yo no sé si será necesario que describamos cada uno de estos atributos, ya en el caso de la inmutabilidad, ¿verdad?, que es inmutable, no cambia, no sufre cambio o variación alguna en su atributo. La omnipresencia, ¿ya? Todos sabemos que la omnipresencia es uno de los atributos principales de nuestro Dios, en el sentido de que está presente en todo lugar, ¿no es cierto? La omnipotencia, todo lo puede, ¿verdad? Y la omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿ok? Después tenemos otro concepto clave que es necesario que ustedes los conozcan, porque lo vamos a ir tocando en el desarrollo de este estudio, como es la teofanía. Es una palabra compuesta, teo, Dios, ¿verdad? Y fanía hace referencia a una manifestación. Y si lo pudiéramos describir, básicamente es una manifestación visible de la presencia de Dios. Pero como estamos estudiando, ¿verdad?, en este caso la divinidad, ¿verdad?, estamos hablando del Dios Hijo, sería en este caso una teofanía de Cristo. Y una de las principales teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento lo encontramos ahí en Éxodo 3, capítulo 2, ya en el caso del llamamiento de Moisés. Es bueno a todos los oyentes, a todos los hermanos que escuchan, de que puedan, ¿no es cierto?, anotar estos versículos bíblicos, o en su efecto, ¿verdad?, en la semana le estaremos enviando también toda esta diapositiva a cada uno de ustedes, ¿ya? Sí. La teofanía, en este caso de Cristo, es cuando, ¿no es cierto?, cumple el rol, cumple el rol o hace el papel del ángel de Jehová, el enviado de Dios. Y en Éxodo 3:2 es una de las más, por así decirlo, destacables, las más conocidas, ¿ya? No sé si mi hermano Alejandro usted me podrá compartir la lámina que tenga que ver con la imagen del ángel de Jehová ahí en la zarza que ardía, mi hermano Alejandro. Sí, correcto. Deje de compartir, por favor. Deje de compartir. Sí, yo comparto sí. Ya. ¿Se ve bien ahí? Ya. ¿Se ve bien? Gracias. Sí, perfecto. Los demás lo ven, ¿no es cierto? ¿Los demás? Sí, mi hermano Guillermo. Gracias, mi pastor. Muchas gracias. Mire, ahí teníamos el caso de una de las manifestaciones más conocidas, es el caso de Josué. Este es un pequeño video que nos muestra la persona de Josué, el gran conquistador de la tierra de Canaán, y que estaba ahí justo al frente de Jericó, previo al asalto de Jericó, y ahí se le presenta el ángel de Jehová, ¿ya? En este caso Jesucristo, ¿verdad? En ese rol del ángel de Jehová, el enviado de Dios. Y vean lo siguiente, ¿en qué sentido? Este ángel se le conoce como el varón de la espada desenvainada. Y cuando Josué le pregunta, por algo saca la espada, y Josué le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres de nuestro enemigo? Y en este caso el ángel de Jehová le dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ¿ya? Y ahí está lo que yo les decía, en el sentido de que no es un ángel común y corriente, ¿ya?
Y por eso es que se le atribuye en este caso la divinidad, se le atribuye en este caso a Jesucristo este papel que cumple este ángel. ¿Por qué? Por eso que está haciendo ahí Josué. Josué reconoce en su espíritu, ¿verdad? Discierne de que ese varón no es un ángel cualquiera, sino que es justamente Cristo mismo, ¿ya? Y se arrodilla y le adora, como dice la Escritura, le adora. Atención con este dato, porque sucede de que recuerden que a los ángeles se les estaba estrictamente prohibido, vedado, recibir adoración. ¿Por qué? Porque no son divinidad, no son deidad, son criaturas. Por lo tanto, ese es el argumento que utilizan prácticamente todos los comentaristas y todos los teólogos, ¿ya? De que en este aspecto, ¿ya? Así como Josué y como Moisés, ¿verdad? Adoran al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová recibe la adoración, ¿ok? Porque es Dios, ¿ya? Ese es básicamente el principio de establecer, en este caso, fehacientemente que el ángel de Jehová es justamente una personificación de la persona de Cristo, valga la redundancia. Gracias, mi hermano Alejandro. Comparte usted ahora. Así es, gracias. Usted me indica cuánto pongamos el otro. Sí, por favor, prepare la de la zarza, la del llamamiento de Moisés. Entonces, amados hermanos, en esto consiste la teofanía, lo que acabamos de ver en este pequeño video corto, sin audio, pero que lo explicamos, ¿verdad? Sobre la base de, ¿no es cierto? Sobre la base del libro de Josué, ¿ya? En el sentido de que ahí se manifiesta Josué capítulo 5, versículos 13-14, ahí se encuentra justamente ese pasaje bíblico que acabamos de ver reflejado en este video, en donde este ángel, ¿verdad?, se presenta ante Josué, y atención con una de las características principales que se van a desarrollar durante todo el papel que cumple Cristo a través de ese ángel, ¿ya? El ángel de Jehová. Siempre va a andar con una espada, ¿ya? Justamente en este encuentro, el varón de la espada desenvainada, que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová, con una espada desenvainada, ¿no es cierto? Después lo vamos a encontrar en diferentes otros pasajes del Antiguo Testamento, y todo, o la gran mayoría de las veces, con una espada, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esa actitud, esa presentación del ángel de Jehová, generalmente con una espada en sus manos, nos da a conocer justamente de que el rol, en este caso de este ángel, era luchar por el pueblo de Israel, o por todos aquellos, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito especial para con ellos, ¿ya? Por lo tanto, es una característica del ángel de Jehová, ¿ya? Es una característica del ángel de Jehová que siempre, o por lo general, se va a presentar con una espada, ¿ok? En sinónimo, ¿verdad?, de que, y se identifica ahí como el príncipe del ejército de Jehová, en el sentido de que siempre va a estar ahí dispuesto a luchar por lo suyo, a pelear por lo suyo. Y en ese diálogo que tiene el ángel de Jehová, ya con Josué, le dice: Josué, ya la batalla está ganada, ¿ya? Ya hemos peleado, el triunfo está garantizado. Y hay que ver, amados hermanos, lo cierto que decía esa palabra el ángel de Jehová, porque sucede de que posteriormente, ¿verdad?, si hacemos un recuento con respecto a la conquista de Canaán, 31 reinos fueron conquistados, ¿ya?, y subyugados por Josué, ¿ok? Porque Josué se toma de esa promesa, se toma de esa palabra profética ahí del ángel, ¿verdad? Y en la medida que se va desarrollando la conquista de Canaán, se va viendo de que realmente ese varón estuvo con ellos en todas las batallas, ¿ya? En todas las luchas que llevó a cabo Josué para poder, ¿no es cierto?, hacer realidad la tierra de Canaán,
¿ya? Yo no sé si hay alguna preguntita al respecto. Díganme si voy muy rápido. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Muy interesante, Pastor Guillermo. Gracias, compañera Amelia. Pastor ¿Algún otro Guillermo, comentario, alguna pregunta? Pastor Guillermo, en síntesis, la teofanía sería que cuando aparece el ángel de Jehová, en el fondo sería Cristo. Exactamente. Ya. Como decíamos ahí, la teofanía se describe como una manifestación visible. ¿Qué significa eso? Que se puede observar, ¿ya?, de la presencia de Dios. Pero en este caso, como estamos hablando de la persona de Cristo, no vamos a cometer ninguna falta, ningún pecado, porque sabemos de que, estamos refiriéndolo al Dios Hijo, ¿ya? Ahí no estamos cometiendo ninguna falta, ninguna transgresión, por así decirlo, teológica, ¿ya? Por lo tanto, esas son una de las diversas manifestaciones de la persona de Cristo en el accionar del Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso que quería justamente dar a conocer a eso. Yo no sé si, hermano Alejandro, podemos dar paso a la manifestación de este mismo ángel de Jehová en la zarza que ardía y no se consumía, cuando se produce el llamamiento de Moisés. Compartir, por favor. Por favor, ¿ya? Hermanos que nos escuchan, bueno, nosotros recurrimos a estas tecnologías justamente para poder enriquecer aún más, de una manera más visible, ¿verdad?, estos relatos bíblicos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos en este caso a la persona de Moisés. Cabe entender de que estos personajes, ¿verdad?, si bien es cierto, habían escuchado, pero todos estos encuentros son los primeros encuentros directos que ellos tuvieron con la divinidad, en este caso con ¿cierto?, la persona de Dios. Y el Dios Padre, en este caso, ocupa el ángel, su hijo, ¿verdad?, el ángel de Jehová, y esta es la famosa zarza que ardía y no se consumía. Y este pasaje bíblico justamente está ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 2, y que hace referencia al llamado de Moisés para cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿ya? Y ahí se produce un diálogo, ¿ya?, entre el ángel de Jehová, que volvemos a rectificar, ¿verdad?, que es la persona de Cristo, ¿ya?, y tiene ese diálogo con Moisés, que en el caso de Josué y Moisés, en esos dos encuentros, el ángel le solicita quitarse, ¿no es cierto?, la sandalia, ¿verdad?, porque el lugar donde ellos están pisando es santo, ¿ya? Eso es una de las características principales de estas manifestaciones y de estos encuentros entre la divinidad y todos estos héroes de la fe, ¿ya? Gracias, mi hermano Alejandro. Por lo tanto, ya ahí ¿no es cierto?, dimos a conocer básicamente principalmente, ¿no es cierto?, lo que era la teofanía. Pasamos a otros conceptos clave. Si hay algún hermano que tenga alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad?, que es muy legítima, me interrumpe nomás, ni un problema, y se la aclaramos. ¿Ya? Esa es la idea, que no quede con dudas. Aquí hay otros conceptos muy importantes que debemos manejar y conocer, ¿ya?, como es el concepto de la Trinidad de Dios, que es una doctrina también, una doctrina escritural. Cuando hablamos de doctrina escritural es porque tiene un sustento bíblico, ¿verdad?, y es una doctrina
una de las tantas doctrinas del cristianismo. Y esta hace referencia justamente a este Dios que es Dios Trino, es Dios Padre, es Dios Hijo, de quien hoy día estamos, ¿no es cierto?, estudiando, y el Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nos da a conocer, ¿no es cierto?, para aquellos que no conocen mucho la Trinidad de Dios, la existencia de un Dios en tres personas. ¿Ya? Y atención con esto, ¿ya? Porque hay otras sectas o religiones que ponen justamente en duda o no reconocen esta atributo, ¿verdad?, o esta característica de la persona de la Trinidad de Dios, ¿ya?, que creen que Jesucristo es un ser creado, ¿ya? Anda por ahí, ¿no es cierto?, una secta, porque no es religión tampoco, que habla justamente de que Cristo, la persona de Cristo, es un ser creado. Pero aquí nos demuestra bíblicamente de que Cristo no es un ser creado, sino que es Dios mismo, es el Dios Hijo, ¿verdad? Como dice, ¿no es cierto?, la Escritura, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las bases bíblicas más conocidas es ahí que vamos a encontrar en el Lucas capítulo 3, versículo 21-22, cuando hace referencia al bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Al inicio del ministerio de Jesucristo, se dirige a Juan, el gran profeta, y que ejercía, ¿verdad?, el ministerio del bautismo para arrepentimiento, para juicio, ¿verdad? Se dirige a Jesús y vemos ahí a la persona de Jesús en carne y hueso, el Dios hombre, ¿verdad? Cuando se produce el acto del bautismo, ¿no es cierto?, la Escritura nos revela, ahí en Lucas, nos dice de que se escucha una voz audible que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos al Dios Hijo, en la persona de Cristo, bautizándose, tenemos al Dios Padre en la voz audible, este es mi Hijo amado, y posteriormente, ¿verdad?, el Evangelio nos da a conocer que dice que se manifiesta casi simultáneamente el Espíritu Santo en forma de paloma. Y ahí se ve justamente manifiesta lo que es la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, voz audible, Dios Hijo, en carne y hueso, presente ahí, vestido de ser humano, y el Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto?, derramándose sobre la persona de Jesús en forma de paloma. Por lo tanto, escrituralmente no habría duda en ese sentido, ¿ya?, de la credibilidad de la Trinidad de Dios como una doctrina del cristianismo. Después tenemos otro concepto que ya lo hemos, ¿no es cierto?, tocado o retocado, que es el ángel de Jehová. Recuerden que una de las características principales de los ángeles, que son solamente mensajeros o enviados por un propósito, para un anuncio, ¿ya? Y lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, en el anuncio, por ejemplo, del nacimiento de Jesús o de la concepción de Jesús a María, ¿verdad? Y también en varios otros acontecimientos, ¿verdad?, con los diferentes protagonistas del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero siempre tenían esa labor, ¿ok? De hecho, Juan, ¿verdad?, cuando recibe la revelación ahí en Apocalipsis, tiende como a inclinarse porque fue tan impactante, y le dice ahí: no te arrodilles, en otras palabras, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, ¿ok? Por lo tanto, ahí vemos la diferencia, ¿ya? Pero en este caso el ángel de Jehová era muy especial, muy particular, muy peculiar, ¿ya? Y por eso que todos concuerdan de que este ángel de Jehová no era más ni menos que la persona de Cristo en la preexistencia, antes que se manifestara la verdad como ser humano, ¿ya? El ángel de Jehová se define como un ser divino, ¿no es cierto? Un ser divino se refiere que no corresponde al ámbito material, al ámbito físico, al ámbito de la naturaleza humana, ¿ya? Es Dios personificado en el Hijo, ¿ok? Llámese también, dice, ángel enviado o mensajero, esa es la definición, pero con atributos de Dios. Esa es la diferencia de este ángel de Jehová. Pues este recibe, lo que yo les decía anteriormente, y acepta adoración, ¿ya?
amados hermanos, una de las maneras de poder, en un, no sé, en un momento hipotético, si de repente se manifiesta un ángel, ¿no es cierto? Como decía ahí parece que el apóstol Pablo dice, si algún ángel viniese y trajera otro evangelio que no sea el de Jesucristo, el tal sea anatema, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? La labor de los ángeles es transmitir el mensaje de Dios, ¿ya? Pero no pueden recibir adoración. Por lo tanto, una de las formas de poder discernir si ese ángel es quien dice ser, ya sea en una visión, en un sueño, en fin, es justamente adorarle, ¿verdad? Y si recibe adoración, ¿ya? Y si no se identifica debidamente, ¿no es cierto?, no corresponde, es un infiltrado. Así que una de las formas de poder identificar, en este caso, a un ángel, es que el ángel justamente no recibe ni acepta adoración, porque ese es un atributo, ¿verdad? Es un atributo exclusivo de la divinidad, del Dios Padre, del Dios Hijo, ¿ya? Como dice acá, ¿verdad? No así los ángeles comunes, como Miguel o Gabriel, en fin, y esa gran diversidad de ángeles que existe, y ahí muestra Éxodo capítulo 3, versículo 2, números 22, 23, Segunda de Reyes, ¿ya? Que podríamos compartirlos, pero la verdad que no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Lamentablemente vamos a tener que a veces pasar aspectos de manera superficial. Quisiéramos poder profundizarlo, pero como les digo, nos demanda mucho tiempo. Otra de las manifestaciones o teofanía de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento es esta, la que dice ahí a continuación, el príncipe del ejército de Jehová, que en la presentación que hace ante Josué. Josué le dice, bueno, ¿tú eres de nuestros enemigos o qué? O de nuestros amigos. Y ahí, ¿no es cierto?, ese ángel tan especial dice, bueno, tú estás hablando con el príncipe del ejército de Jehová, ¿ya? El famoso varón de la espada desenvainada. Josué capítulo 5, versículo 3, 14, que fue justamente el pequeño video que vimos recientemente en el contexto de la toma de Jericó, ¿ya? Y en el proceso de la conquista de Canaán. Y ya después las escrituras, ¿verdad?, nos muestra la historia de que este ángel estuvo en todas las batallas junto a Josué, dando cumplimiento a esa profecía, a esa promesa, ¿verdad?, de que la tierra de Canaán iba a ser para Israel. ¿Amén? Así que ese es un aspecto muy hermoso e importante. Y por último, mi hermano Alejandro, no sé si tiene una lámina en relación a los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego en el libro de Daniel. Sí, deje de compartir, por favor. Ya. Mientras mi hermano Alejandro, ¿no es cierto?, nos busca ese apoyo visual. Ahí hacía referencia, ¿no es cierto?, al hijo de los dioses. Y usted dirá, ¿de qué está hablando el pastor Guillermo? ¿Estamos hablando de politeísmo? No estamos hablando de politeísmo. Aunque el rey Nabucodonosor hace, claro, por su desconocimiento, porque no era un hombre espiritual, no era un hombre que se relacionaba con Dios, ¿verdad? Hace esa referencia, ¿ya? Y ahí vamos a ver, ya mientras mi hermano Alejandro nos comparte, vamos a ver de que en el libro de Daniel, nos encontramos justamente con ese pasaje de los jóvenes hebreos, Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25, ¿ya? Capítulo 3, 24 y 25, aquí vemos al rey Nabucodonosor en esta imagen, en donde, producto de la desobediencia de un edicto del rey Nabucodonosor, en donde todos los que habitaban, ¿verdad?, esa región, tenían que reconocerle, inclinarse ante él, poco menos que adorarle, porque en la antigüedad la mayoría de los reyes tenían ese complejo de no ser solamente líderes políticos, sino que se endiosaban, querían ser dioses, ¿ya? Y bajo ese contexto,
se había llevado a cabo un edicto, ¿ya? En donde todo aquel que no le reconociese a Nabucodonosor, ¿verdad? Como una divinidad, ¿ya? O inclinarse ante él, iba a tener que ser lanzado a un horno de fuego. Un horno, bueno, un horno prácticamente industrial, se lo llevamos al plano de hoy. No era un horno de 2 cámaras ni para cocer pan, no, era un horno, como le digo, de dimensiones industriales. Y como estos jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en cautiverio ahí en esa región, en ese imperio, ¿ya? Fueron condenados precisamente a morir dentro de este horno de fuego, ¿ya? Producto de su desobediencia, evidentemente porque ellos tenían una relación con Dios, con Jehová Dios, por lo tanto ellos se inclinaban y le adoraban solamente a Él, ¿ok? Por lo tanto, fueron condenados y fueron lanzados al horno de fuego. Eso es lo que nos relata este hecho bíblico. Fueron lanzados, evidentemente, para poder ser, ¿no es cierto?, castigados por su desobediencia, ¿ya? Y lo más hermoso de esto, lo precioso de esto, ¿verdad?, es que cuando el relato bíblico nos cuenta ahí en Daniel 3, 24, 25, que al ser lanzados los 3 jóvenes, eran 3, recuerden, al interior del horno, ¿ya? En un momento determinado el rey Nabucodonosor, que ahí lo vemos, se levanta de manera espantado, ¿ya? Eso es lo que nos dice la Escritura. Se levanta de una forma de espanto, dice, y va a contemplar que dentro del horno no hay 3 personas. No están solamente Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos, sino que están, ¿no es cierto?, 4 personas. Hay un cuarto que está ahí, ya, junto con ellos. Y lo más que llega a ser irrisorio, lo más hermoso de esto, que dice que ellos se paseaban dentro del horno. Imagínense, se paseaban, ¿ya? Y no se consumía su cuerpo físico, producto del fuego. Pero lo que más le llamó la atención y el impacto que le produjo al rey Nabucodonosor, dicen, pero yo no veo 3, eran 3 supuestamente, yo veo 4. Y atención con esto. Y el cuarto, por boca misma de Nabucodonosor, dice, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Es la forma que él tiene, ¿no es cierto?, la forma que él dice en referencia a la divinidad, al único Dios, en este caso es Jehová Dios, ¿ya? Evidentemente, como no lo conocía, él dice, el cuarto semejante al hijo de los dioses. Ese cuarto, según todos los teólogos, los comentaristas, lo entendido, con un sustento bíblico, era la persona de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos ya otra manifestación, otra teofanía, una manifestación visible de la persona de Cristo, ¿no es cierto?, del Dios Hijo, participando, ¿verdad?, y estando ahí, acompañando a estos 3 jóvenes. La historia después nos relata, nos revela que estos jóvenes, ¿verdad?, fueron sacados ahí porque no se pudo cumplir el propósito, y producto de la alta temperatura y del calor, ¿verdad?, el fuego mató a los que justamente habían tirado a estos 3 varones. Por lo tanto, ahí hay otro testimonio bíblico en el caso de que, en este caso del cuarto varón, que hace referencia a la persona de Cristo. Gracias, mi hermano Alejandro. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta el momento? Si alguien quiere, no sé, dar a conocer alguna inquietud, ¿ya? Pastor Guillermo, el pastor, ¿sí?, Baltasar quiere comentar algo. Mi pastor Baltasar, lo escucho. Pastor Guillermo, mire, quería hacer presente varias cosas apoyando la posición suya de la teofanía. Perdón, no es una posición mía, perdón, es una posición bíblica. Yo no me atribuyo la autoría, es una posición bíblica. Adelante, pastor. Hablando del tema de la teofanía, en este momento lo está dictando usted, por eso es que me dirijo a eso. Sí. Especialmente la aparición del ángel de Jehová o el ángel de la espada desenvainada, ya sea en el huerto, fue por causa de pecado
fue por causa de la desobediencia de Adán, y se presenta el ángel con la espada desenvainada. Siempre hay una causa. En el primer caso ahí da a conocer que el hombre no se pudo sostener sino por causa del sacrificio que hizo Dios cuando los vistió con tela. Después tenemos el caso de Moisés. Moisés fue por causa del clamor del pueblo que vino la presentación de la teofanía en el lugar donde Moisés estaba, ¿cierto? Fue por el clamor del pueblo de la necesidad de libertador, y Dios llamó a Moisés y se le presentó a él. De Josué, la debilidad, el temor de Josué de poder conquistar. Necesitaban un conquistador, pero ahí estaba el ángel de Jehová para infundir aliento y para infundir, pero fue por una causa determinada. Siempre la teofanía siempre fue manifestada por el caso de los jóvenes también, para demostrar la fe, porque ellos no dudaron en adorar a Dios, y no igual que el caso de Daniel, tampoco se inclinó delante de otros dioses. Entonces Dios confirmó la fe de ellos. Siempre había una causa por la cual Dios se manifestó al hombre y se manifestó para muchos más. Un aporte. Amén, mi pastor. Amén. Exactamente, usted viene a ratificar, ¿verdad? De manera un poquito más profunda, ¿verdad? El hecho de la necesidad, ¿verdad? En este caso del respaldo, del apoyo divino en relación a todas estas necesidades del pueblo de Dios, porque justamente están en un proceso de conocerlo, ¿ya? Por eso, amados hermanos, y qué bueno, mi pastor, que usted haya tocado esto, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos más bienaventurados que ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vimos, pero creímos, ¿ya? ¿Ya? Somos felices, somos gozosos, somos dichosos, somos privilegiados, ¿ya? Que no hemos tenido la necesidad de justamente una teofanía para poder acreditar nuestra fe y nuestra creencia en este Dios tan especial, ¿verdad? Por eso es que somos bienaventurados, más bienaventurados, ¿verdad? Los que creyeron, los que nunca han visto, sino que han creído solamente por medio de la fe, ¿ya? ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Esto hemos creído. Mi pastor Cona, ¿quiere hacer alguna intervención? Sí, estaba mi hermano, no, tiene el nombre Scarlett en su... pero él estaba. Dios le bendiga, hermano. Antes que usted hable, después quiero aportar una cosita. Gracias, pastor Cona. Tengo una duda, pastor Guillermo. La manifestación teofánica solamente fue de Cristo en el Antiguo Testamento. Dios Padre no hizo una manifestación teofánica, porque me estaba recordando, de acuerdo a lo que usted hablaba, me estaba recordando de la Escritura cuando antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham estuvo en la presencia de Jehová y venían 3 personas, y él estaba esperando en la tienda, ¿cierto? Y vio a 3 personas, y quedó uno de las personas que estaba ahí hablando con él, e hizo la promesa del nacimiento del hijo de Abraham. Y la Escritura lo nombra como Jehová, que estaba en la presencia de Jehová. Entonces me queda la duda ahí, la manifestación teofánica fue en el Antiguo Testamento a través de Jesucristo, o también Dios Padre se presentó en forma teofánica, porque también me recordaba yo cuando el Espíritu de Jehová, como dice la Escritura, vivía en el arca. Entonces ahí tengo una pequeña, a ver si me puede aclarar el punto en realidad. Vamos a tratar ya siempre con el sustento de la Escritura,
¿ya? Eso es lo más importante de todo esto, de que no es una cuestión del pastor Guillermo, del pastor Cona, en fin, sino que es lo que establece la Biblia. Cuando hablamos de teofanía, decíamos en un principio de que se define como una manifestación visible de la presencia de Dios. Ahora, por razones que ya conocemos, en el sentido de que la santidad de Dios, ustedes saben que es inmensa, poderosísima, ¿ok? No es posible que se manifieste, ¿ya? Por lo tanto, lo hace a través de estos agentes, por así decirlo, a través del envío en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de ángeles que tenían esa función, o a través de la manifestación del ángel de Jehová, ¿ya? O de otros ángeles, por ejemplo, en el caso del reinado de David, con el ángel destructor, ¿ya? Pero que eran enviados con un propósito, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque justamente la gloria, la santidad de Dios no permite que se pueda presentar ante el ser humano, ¿ya? Por muy llamamiento que sea. Más si no me recuerdo, si algunos de mis pastores me pueden respaldar, hubo un solo evento, me parece que fue con Moisés, que Jehová Dios le permitió solamente que viera su espalda, ¿ya? Y que incluso tuvo que cubrirse con una roca, porque si no, literalmente moría, ¿ya? ¿Por qué? Porque la santidad, en este caso de Dios, tiene esa potestad, ese poder. Por algo los sumos sacerdotes, cuando ingresaban al lugar santísimo, tenían que ser atados, ¿verdad?, en su cintura, y pobre de ellos que no tuvieran en condiciones de santidad misma, ¿verdad? Tenían que purificarse, vivir en santidad, en rectitud, porque si entraban al lugar santo en condiciones de pecado, ¿verdad?, morían, así era literal. Por lo tanto, ese es una forma de ver el poder de la santidad de Dios. Por lo tanto, en lo que respecta y por lo que nos muestra la Biblia, todas estas manifestaciones se debían precisamente por esa limitancia, ¿ya? Por ese aspecto, porque era muy poderosa, en este caso ha sido y sigue siendo la santidad de Dios, que ni siquiera los mismos querubines, serafines, tienen que cubrirse su rostro, porque es muy poderosa, es infinitamente poderosa su santidad, ¿ya? Su poder en ese aspecto. Por lo tanto, la forma en que Dios se manifestaba era a través justamente de estas teofanías, que son manifestaciones visibles, ¿ya? Producto de lo mismo, porque en cierto sentido, al manifestarse visiblemente, estamos hablando de la materialización de un cuerpo espiritual, ¿verdad? Por algo, Josué, Moisés y todos los que tuvieron contacto con, ¿verdad?, con la divinidad, podían verlos, observarlos, ¿ya? Por algo comían, bebían, tomaban agua, en muchas ocasiones solicitaron agua, ¿verdad? Alojaron, descansaron, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se ve en este caso que estos seres espirituales se materializaban para poder tener este contacto y cumplir el mensaje que Dios les había encomendado. ¿Por qué? Yo creo, la Biblia lo ratifica, producto de lo mismo. Es imposible que algo material físico, dada nuestra condición, sobre todo de pecado, ¿ya?, se pueda enfrentar ante la presencia, ¿no es cierto?, máxima de la santidad que es nuestro Dios. No sé si el pastor Cola puede decir algo al respecto. Sí, mi pastor Guillermo, Dios le bendiga. Sí, estaba escuchando lo que usted estaba comentando y lo que preguntaba mi hermano. Dios les bendiga a todos. Quiero solamente acotar que es muy importante no perder de vista la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de una teofanía, de una manifestación, no podemos perder de vista la Trinidad. Cuando hablamos de Cristo no podemos perder de vista la Trinidad. Por eso hacía mención nuestro pastor Guillermo recién acerca de la Trinidad. Una de las formas en que Dios se reveló a Moisés, y el pastor Guillermo lo acaba de mencionar, la zarza ardiente. La zarza ardiente la acaba de mencionar como una teofanía de la manifestación de la persona de Cristo. Pero ahí, en la zarza ardiente, lo que hace Dios es una teofanía acerca de su identidad,
del yo, pero no podemos dejar de perder de vista a Cristo tampoco. O sea, cuando vemos una teofanía, para la pregunta que hacía mi hermano, cuando vemos una teofanía de parte de, y la podemos identificar como la de Cristo, no podemos perder de vista que también ahí está el Espíritu y ahí está Dios. No podemos sacarlo, no podemos dividirlo. Dios, la Trinidad es indivisible. Entonces, cuando Dios le habla a través de la zarza a Moisés, le dice yo soy. Cuando él le dice yo soy, lo que le está diciendo es uno de sus atributos, que es su aceidad, que es su absoluta independencia de todo. Y esta zarza se lo explicó a través de la imagen y a través de la verbalización. Y él dijo yo soy. Es un nombre y la identidad, que es el YH de no sé cuánto, YH y H, que es el nombre de Jehová. Pero no podemos desprender en ninguna teofanía que nosotros, que el pastor Guillermo hoy día esté hablando acerca individualmente de la persona de Cristo, no podemos desprender la Trinidad. Ahí está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Lo mismo que pasa con cualquier manifestación visible. Lo mismo que pasa con Isaías cuando ve el trono blanco, está Cristo ahí sentado, está Dios sentado, está el Espíritu sentado, es la deidad completa. Y en Cristo está la deidad completa. Por eso queríamos acotar solamente para nuestro hermano, así que no podemos decir, no, es que este se manifestó acá y este otro se manifestó allá, no, están la Trinidad manifestada teofánicamente en muchos aspectos. Eso es por un lado. Segundo, quería felicitar a mis pastores por este proyecto, de este curso, porque bueno, conversábamos hace un tiempo atrás también en clases anteriores con nuestro pastor Guillermo, nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor Jorge, acerca de una encuesta que salió, ¿cierto?, de una organización de estudios norteamericanos el año pasado, el 2017 aproximadamente, que se hizo en Estados Unidos, y casi el 70% de la población cristiana en Estados Unidos decía que Jesús fue creado. Entonces, imagínate, eso es en Estados Unidos, un país protestante. Aquí en Chile, donde el pentecostalismo, nosotros los pentecostales nos caracterizamos por lo general, unos más que otros. Hay unos pentecostales bien estudiosos y habemos otros pentecostales bastante alejados de las escrituras y de las doctrinas. Nosotros nos caracterizamos por ignorar mucho las escrituras y ignorar las escrituras y las doctrinas. Entonces, yo felicito al pastor Guillermo, felicito al pastor Jorge por esta iniciativa de poder ir ventilando, darle curso a estas doctrinas, porque hoy día ni siquiera, yo estoy seguro que en nuestras iglesias, en términos prácticos, estas doctrinas se nos escapan, hermano. La Trinidad, cómo funciona, qué es, cómo es Dios, hermanos. Aquí nosotros estamos viendo a Dios, estamos viendo la manifestación de Dios que está revelada en las Escrituras. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos al Dios del Antiguo Testamento. Dice que por su palabra, dice el libro del Hebreo, fueron hechas todas las cosas. La palabra es Cristo. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hermano, esto es tan maravilloso. Echarle un vistazo a la Trinidad, echarle un vistazo a Cristo, a la eternidad, a la preexistencia, a la inmutabilidad. Cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, estamos hablando de Cristo. A Jesús estuvieron a punto, antes de la cruz, a punto así, de matarlo a piedrazos, cuando dijo, yo a Abraham vi. Le dijeron, pero si tú no pasáis sus 50 años, ¿cómo viste a Abraham? Entonces, ahí hay un montón de cosas interesantes, así que yo los felicito, gracias por esta clase, mi pastor Guillermo. Espero haber aportado la pregunta de mi hermano con respecto a la teofanía. Nunca perdamos de vista, cada teofanía es la Trinidad. Está la Trinidad ahí. Y podemos decir Cristo, Moisés, ahora Dios, cuando habla también en su revelación, y no quiero, con esto termino, cuando Dios habla acerca de la revelación de su persona a nosotros, para que nosotros podamos entender, ¿cierto?, a Dios y conocerlo, no terminar de comprenderlo, pero sí conocerlo, usa el antropomorfismo, que son las descripciones físicas nuestras, la mano de Dios, el ojo de Dios, la espalda de Dios, pero Dios no está descrito con un cuerpo humano. Eso es una descripción antropomórfica. Lo que Moisés vio ahí cuando estuvo en la roca, ¿cierto?, escondido en la peña, ahí en la grieta, y vio la espalda, eso es una descripción antropomórfica, porque Dios no tiene espalda, ¿ya? Porque Dios no está sujeto a un cuerpo humano.
pero usa eso, todo el lenguaje de la escritura usa el antropomorfismo y el antropopatismo también, que son sentimientos humanos también, para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Pero no es que él tenga un ojo, ni un cuerpo, ni una mano, ni un dedo, ni un pie, ni una cara. Así que esos son algunos alcances que son importantes entenderlo, y insisto, gracias a mi pastor Guillermo, es un tema maravilloso, enriquecedor, glorioso, que me eleva saber de Cristo en la deidad y en la Trinidad. Es maravilloso. Gracias. Gracias, pastor, por su parte. Espero que nuestro hermano haya quedado conforme ya todo nuestro argumento netamente escritural, bíblico y teológico. No sé si quedó conforme con la respuesta y los argumentos que les dimos. Sí, ¿hermano? Bastante claro. Sí, quería acotar solamente que justamente no lo que decía el pastor Cona, no perder de vista la Trinidad, sí, que siempre está su presencia ahí. Pastor Guillermo, por supuesto. Yo me río un poquito, al tiro mi hermano Alejandro, yo me río un poquito, no me río no sarcásticamente, sino que es evidente lo de la doctrina de la Trinidad, porque lo vemos manifiesto ahí en el Antiguo Testamento. Recuerden, ¿cuánto se llama? En el proceso de la creación, Dios cuando dice hagamos, hablando de manera plural, ¿ya? Cuando dice hagamos, ¿no es cierto? No estamos hablando del Dios Padre, estamos hablando del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ya? Y si ustedes ven, si tienen tiempo y se dedican a escudriñar bien las Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos el accionar de la Trinidad de Dios, ¿ya? Está el Dios Padre en constante comunicación audible con los patriarcas, con los jueces, con todos aquellos, ¿no es cierto?, que fueron llamados. Después vemos, ¿no es cierto?, a la persona de Cristo en esta teofanía del ángel de Jehová. Y vemos el Espíritu Santo, recuerden, vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Así ha dicho Jehová, ¿no es cierto?, en ese contacto con todos los profetas. Entonces, como dice el pastor Cona, ¿verdad?, está manifiesto la Trinidad de Dios, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas, ¿verdad?, que no reconocen, ¿ya? Porque dicen lo primero, ¿ya dónde aparece el concepto o la palabra Trinidad? ¿Ya? Es como un argumento tan básico, ¿ya? Evidentemente que no va a aparecer ese concepto, porque si fuera por eso, también diríamos, ¿dónde aparece la palabra Biblia en la Escritura? Tampoco. Por el hecho de que no aparezca no significa de que sea, en este caso, escritural, ¿verdad? O teológico en ese sentido. Por lo tanto, amados hermanos, la Trinidad siempre ha estado presente, como decía el pastor Cone, como dice las Escrituras, en todo este desarrollo, en toda esta historia de la divinidad, en este caso con el hombre, con el ser humano. ¿Amén? Hermano Alejandro, ¿usted quería intervenir? Solo señalar que el pastor Cona me interpreta 100%, yo iba a decir exactamente lo mismo. Lo único que se puede señalar es teofonía o cristofonía. Es otro concepto que se utiliza en teología, ya refiriéndose a la persona de Cristo. Nunca olvidar el concepto, muy bien lo decía el pastor Cona, de que Dios es trino. Y eso nunca lo podemos olvidar, Dios es trino, ¿ok? Había levantado en primer término la mano el pastor o hermano Sergio, y luego el pastor Jorge también tiene su mano levantada. Así que vamos con el hermano pastor Sergio y luego con el pastor Jorge. Tiene que desmutear ahí sí. Bien, hermano, buenas. Muchas gracias primeramente por la invitación. Una bendición poder compartir. Y muy atento a lo que estábamos estudiando. La verdad que me respondió mi pastor Cona, o hizo la misma referencia que iba a hacer yo, que es sobre la teofonía, la pregunta de nuestro hermano. La teofonía no solamente es una manifestación física, también es cualquier tipo de manifestación. Dios en teofonía se manifiesta muchas veces en voz audible, como lo hizo mención nuestro pastor Guillermo, cuando en el bautismo de Jesucristo también es una manifestación de parte de Dios. También hay el caso cuando en Éxodo 13:21
dice que Jehová iba delante del pueblo en forma de una columna de fuego y de nube en el día y de fuego en la noche. También es un tipo de teofanía porque es una manifestación de Dios. Era eso nomás lo que quería manifestar para que el hermano... Claro, hay que hacer la división, una cristofanía y una teofanía, pero no es solamente manifestación física. Lo otro que iba a decir, lo que dijo mi pastor Conan sobre lo de la antropomorfismo, que también son cosas que a veces confunden a los hermanos, pensando que Dios tiene forma humana y no. Sabemos que Dios espíritu no tiene forma, pero es una forma de asemejar al hombre para entenderlo mejor. Eso sería mi pastor, muchas gracias. Sigo atento, está muy de bendición el estudio. Gracias. Pastor Jorge, usted tiene su mano levantada. Quería compartir. Bien, gracias. Bueno, era agregar eso, el tema de la teofanía, que según el concepto es la manifestación tangible para los sentidos humanos. O sea, la única forma en que nosotros podamos ver una teofanía es cuando nosotros la podemos ver a través de los sentidos humanos, ya sea la vista, el tacto, el gusto, la audición, todos los sentidos humanos. Cuando podemos ver, de esa manera Dios siempre se va a manifestar en una teofanía. Pero quería más que nada agregar un poquito, cuando hablaban acerca del caso de Josué, cuando se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. Él no se presenta como el ángel de Jehová, sino que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, allí cuando está antes de tomar la ciudad de Jericó, que teológicamente, claro, muchos han querido dar a entender que era un ángel, pero la única razón que nosotros no podemos aceptar que es un ángel porque él permite adoración. Y los ángeles, como bien se ha explicado, no permiten adoración. Ahora, agregar también que en la Biblia, la única dos partes donde se demanda o hacen la actitud de sacarse el calzado es con Moisés y con Josué. Y es muy interesante ver que cuando se escribe en la Biblia, se está tomando la cultura oriental y tiene de alguna manera el simbolismo de sacarse el calzado, una señal de respeto ante la persona que está uno. Segundo, también reconoce que está bajo una autoridad que él le está hablando. Y tercero, que él reconoce que está en una tierra donde él es extranjero. Entonces, esas tres connotaciones llevan un poco el tema de quitarse el calzado. Y pedir o agregar que si el pastor Guillermo podemos coincidir en el tema, como estamos hablando de cristología, ¿dónde nos aparece como primera vez en el escenario o dónde podemos vislumbrar en el escenario de la Escritura en la primera aparición de Cristo? Para mí sería en Génesis 3:15, cuando hay un diálogo ahí entre Dios y la serpiente, que le habla que en ese minuto va a haber una enemistad entre ella y su descendencia. Y luego más adelante, el mismo capítulo 3, pero en el verso 21, cuando habla que Dios viste a Adán y Eva con túnica. ¿Esas túnicas de dónde salen? Entendemos que para poder sacar la túnica de un animal tenía que haber habido un sacrificio. Y ese sacrificio, entendemos que ahí está hablando un poco acerca de la función o de la labor que Cristo iba a hacer estando aquí en la tierra después a posterior. Eso quería aportar. Bajo la mano. Bien, gracias, Pastor Jorge. Pastor Guillermo, ¿no va a continuar o terminamos por hoy día? Usted es dueño de la clase. Lo último, sí. Bueno, recién yo creo que vamos a tener que llegar hasta acá, pero lo que venía era justamente la base bíblica que sustenta la preexistencia de Cristo, ¿ya? Solamente voy a citar alguna. Juan capítulo 8, 58, donde nos habla justamente de que alguien lo citó por ahí, en ese diálogo que tiene Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿ya? Primero, Juan 1:14, ¿verdad? El verbo hecho carne, ¿ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en carne, ¿ya? El misterio de la piedad. Hebreo capítulo 2, 14 y 17, participó de carne y sangre para derrotar por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿ya? Colosenses capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, ¿ya?
Entonces ahí, bíblicamente hablando, nos demuestra la preexistencia, ¿ya?, de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento y en la eternidad, ¿ya? Después viene lo que es la eternidad propiamente tal de Cristo, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y Colosenses 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, esperamos que todas estas bases bíblicas, ¿verdad?, extirpen ya quizás la duda, ¿no es cierto?, o el desconocimiento en relación a la preexistencia de Cristo, ¿ya? Y esto viene a fortalecer justamente nuestra convicción, nuestra fe de que la obra de Cristo, amados, no tiene límite, ¿ya? Y esto justamente, esta doctrina nos permite conocer en mayor amplitud todo lo que Él hizo. Así que agradecemos en este instante esta oportunidad de poder compartir, ¿no es cierto?, junto ahí a todos ustedes ¿ya? Y como conclusión final, ahí existen, ¿no es cierto?, varias preguntas, ya que la cristología, recuerden, como conclusión final en relación a qué aprendimos hoy, cristología es el estudio de la persona de Cristo. ¿Por qué estudiarla? ¿Ya? Pedro 3:18, tarea para la casa, ahí nos dice por qué estudiarla, ¿ya? La preexistencia de Cristo, ¿verdad?, que hace referencia antes de que Él se hizo hombre, la eternidad de Cristo, siempre existió Cristo, la divinidad o deidad, atributo en este caso del Dios Hijo, teofanía o cristofanía, como alguien dijo por ahí, manifestación visible de Cristo, Trinidad de Dios, una de las doctrinas fundamentales, ¿no es cierto?, de la Escritura y del cristianismo, que hace referencia al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, y el ángel de Jehová. Esperamos que haya sido de bendición este primer capítulo, ¿ya? Y voy a, en este caso, a orar, ¿ya? A orar para darle final a esta partecita. Mi amado hermano Sergio. Sí, exacto. Hermano Sergio, su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Sí, pastor. Mire, en lo personal yo le estoy sacándole fotos digamos, los recuadros, a cada recuadro. No sé si habría una oportunidad antes de que termináramos, de que repasáramos los recuadros del 1 para ir sacándole solamente la foto. No lo haga, no se preocupe. Sergio. Amado Sergio, porque vamos a compartirle a usted todo este material y a todos los que hoy día participan. ¿Ya? Así que no va a ser necesario que le saque fotito. ¿Ya? Para eso, como lo vamos a estar enviando, perdón, como lo vamos a estar enviando en la semana, me gustaría saber del hermano Luis Irribarra, si me puede indicar algún teléfono para enviarle la invitación para la próxima clase y también para enviarle los materiales, y también la hermana Natalie Barberis y Verónica Alarcón. De ellos no tengo los teléfonos, no sé si son invitados de algún pastor o de los hermanos acá para enviárselo a ellos. Pastor Luis Irribarra y Natalie Barberis son de la iglesia mía, de la iglesia. Perfecto. Perfecto. Y la hermana, ¿yo se lo envío a usted? Exacto. Y la hermana Verónica Alarcón. Verónica Alarcón, mi pastor, es mi esposa. Perfecto, la pastora. Ahí no le conocía el apellido, ahora sí. Bien, ahí tenemos completo. Bien, entonces para ya cerrar esta parte, en este caso de mi persona, quiero orar por ustedes, quiero orar por este estudio. Permítanme, amados hermanos, una breve oración para poder, en este caso, agradecerle al Señor más que nada. Hermano Alejandro. Sí, les voy a compartir algo pequeñito antes de que ore el pastor Guillermo. Denme 2 segundos, ahí está. Bien, este es nuestro canal de YouTube. Aquí están siendo subidas todas las clases que estamos dando. Está ahí listas de reproducciones. Pues está la lista de reproducción, está todas las clases del Pastor Juvenal, Apologética 1. Usted, si quiere nuevamente ver las clases del Pastor Juvenal, están todas
Están la serie de mensajes que estamos dando a las 7 iglesias, que ya dimos, perdón, y la serie de mensajes y serie de estudios que estamos dando los días domingos con nuestro pastor Jorge y todos los pastores de la iglesia respecto al fruto del Espíritu. Romanos, que es el día martes también, y aquí va a haber otra lista de reproducción que va a ser Cristología. Esta clase está siendo grabada, se edita y posteriormente se sube a nuestro canal de nuestra iglesia, y para que ustedes puedan repasarla más adelante. Y el pastor Jorge les va a compartir, como él decía, el PDF va a ser enviado dentro de estos días. Nada más que eso, pastor Guillermo. Yo les invito a cada uno de ustedes, los presentes, que me acompañen en esta oración. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, como así también a través de la persona del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, te agradecemos, amado Dios, por todo este hermoso privilegio. Creo que es un gozo inefable poder conocerte, permitirnos conocer la grandeza de todo este plan hermosísimo de redención, de rescatarnos y de hacernos tus hijos. Y es increíble cuando mencionamos esa palabra, hacernos tus hijos, porque significa de que somos hermanos, los hermanos menores de Cristo, tu Hijo. Por lo tanto, a veces no logramos entender y comprender esa gran magnitud de tu bondad, de tu misericordia para con nosotros. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por permitirnos hacernos tus hijos adoptados. Como dice las Escrituras, Abba Padre, papacito mío. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos entender, abrir nuestros ojos, abrir nuestros corazones para entender las cosas del Espíritu, porque no cualquiera las entiende. Gracias por todos los presentes. Bendiga a cada uno de tus hijos, de los siervos, de la iglesia representada en esta instancia. Gracias porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de principio de dolores, nos permites conocer más de tu amor y de tu misericordia. Amado Dios, a ti sea la honra, el honor, la gloria, el poder, la alabanza. Todo sea para ti, Señor. Y bendecimos a cada uno de tus hijos en esta hora, con la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Amén. Wonderful stars.